Bruselas está ya preparada para acoger la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Los líderes de más de 60 países tienen previsto aprobar la llamada Declaración de Bruselas, que respaldará el proceso de paz en Colombia y apoyará un futuro acuerdo entre Europa y Cuba gracias al nuevo momento que se empieza a vivir en la isla. Debatimos con dos eurodiputados, Javier López del Partido Socialista, ¿qué tal? Muy bien. Y también con Javier Couso de Izquierda Unida. Bienvenidos a los dos, y también contamos con dos expertos en Latinoamérica. Por un lado, Gerard Kalhausen de la red TIFCA y asesor de la Confederación Europea de ONGs para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria. Bienvenido. Bien, gracias. Y también Aide Castillo del Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana y líder defensora de los derechos humanos en Nicaragua y gran conocedora también del acuerdo comercial entre la Unión Europea y ese país. Bienvenidos a los dos también. Gracias. Gerard, más allá de los grandes titulares políticos de la próxima cumbre UE-CELAC, ¿qué espera la sociedad civil? Bueno, en marzo hemos tenido un foro de la sociedad civil europea y latinoamericana para preparar la cumbre, y la prioridad que verdaderamente salió fue pedir a la cumbre que tome verdaderamente medidas para luchar contra la desigualdad que está creciendo tanto en América Latina como en Europa. Y para nosotros un factor clave, entre otros, es de promover una protección social universal y una protección social solidaria para que tome como base verdaderamente los derechos humanos. Ahora no nos parece posible hacer eso solamente en un modelo de relación entre la Unión Europea y América Latina que tenga como base la promoción de las inversiones y el comercio. Para nosotros es muy importante que verdaderamente tengamos una nueva relación entre ambos continentes que tome mucho más en cuenta los derechos humanos y tome mucho más en cuenta, digamos, el bienestar de todas y todos. Por ejemplo, quisiéramos apoyar y rebasar toda esta política de extractivismo que conocemos hoy día en América Latina, para dar mucho más la voz a las comunidades que están afectadas y para tener una política de diversificación de la producción que tome en cuenta la voz de las comunidades y que tome en cuenta también la naturaleza, el futuro de la naturaleza. Otro punto, para solamente dar 2 puntos, otro punto que salió muy importante es un pedido creciente de mucho más transparencia en los mecanismos, tanto a nivel nacional que en la relación entre la UE y la CELAC. Y una participación mucho más amplia, de tener mecanismos mucho más inclusivos que permita a la sociedad civil de participar o por lo menos de dar su opinión sobre lo que se decide a este nivel. Eso es una cosa que más y más la sociedad civil, tanto en América Latina como en Europa, siente como una carencia. Por lo que respecta a las mujeres, Aide, ¿qué expectativas tienen las mujeres latinoamericanas de esta cumbre? Bueno, la primera expectativa que nosotras tenemos como mujeres centroamericanas es que la cumbre de presidentes sea más que un lugar para tomarse una fotografía y emitir una declaración, porque hace 2 años en la cumbre anterior, CELAC, Unión Europea, dentro del plan de acción se tomó una decisión de empujar los temas de género, igualdad de género, pero no se ha designado presupuesto, no hay mecanismos que lo hagan efectivo. Entonces nuestra principal expectativa es pasar de la retórica a la acción, que se destinen recursos suficientes y sobre todo que las organizaciones de mujeres, el movimiento de mujeres que nos hemos especializado, que hemos contribuido en la Defensoría de los Derechos Humanos de las Mujeres, nuestra voz, nuestra experiencia, nuestras propuestas, los estados nacionales los puedan incorporar y que se fortalezca la relación birregional también de nuestros movimientos, pero que los estados destinen los recursos, así como destinan recursos para viajar ellos también, para encontrarse, para discutir y fortalecer las propuestas. ¿A los eurodiputados les parece que van a ver satisfechas esas expectativas, Javier? Esperemos que se vean satisfechas esas expectativas, porque para eso están las cumbres, ¿no? Y es verdad que lamentablemente en muchas ocasiones las fotos son más relevantes que las acciones. Pero yo creo que hay algunas de las cosas que han pasado durante los últimos meses pueden acompañar al impulso de las relaciones que debería haber entre la Unión Europea y Latinoamérica, y que yo creo que son buenas expectativas para lo que viene, ¿no? Es evidente que desde la nueva Comisión y Federica Mogherini ha tenido un interés creciente
en Latinoamérica con diferentes visitas, y eso yo creo que pone el foco, que ha vuelto a estar en el radar europeo, que lamentablemente durante los anteriores 5 años Latinoamérica no había estado, y eso ha provocado que otras zonas del mundo hayan tenido mayor influencia. Hay también noticias muy esperanzadoras que vienen desde Latinoamérica, unas nuevas relaciones entre Cuba y Estados Unidos, el proceso de paz que se vive en Colombia. Hay varias cosas y varios elementos, y también que es cierto que ha dado pasos hacia adelante durante los últimos 10-15 años en términos de salida de la pobreza de buena parte de su población, muy importante. Y frente a eso, las relaciones comerciales evidentemente no tienen que ser lo único. Yo diría que incluso si se hablan de ellas, o si son relevantes, que seguro que lo son, deberían ser instrumentales teniendo en cuenta otras cosas. Y se ha hablado de una cuestión clave aquí, ¿no? Las desigualdades como uno de los grandes problemas que vive Latinoamérica. 9 de los 15 países del mundo con más desigualdades están en Latinoamérica, y además las desigualdades en Europa, que sin duda es el problema creciente que con la crisis económica y especialmente con las políticas que se han ido impuesto, especialmente en la Europa meridional, se está padeciendo, ¿no? Una agenda compartida en un momento en el que podemos mirarnos los unos a los otros en pie de igualdad, con respeto, con la voluntad de cooperación, en un mundo muy multidimensional, en donde las relaciones que tengamos entre unos y otros sean tan relevantes para decir la gobernanza de los retos compartidos. Pues yo soy algo pesimista y bastante escéptico. Como deseos, ¿qué me gustaría que pasara en esta segunda cumbre de UE-CELAC? Pues que la Unión Europea entendiera el nuevo escenario de América Latina. Cuando estábamos en la presentación, en la sesión inaugural, yo me quedaba sorprendido por la no existencia de ninguna referencia al que impulsó la CELAC, que se llama Hugo Chávez Frías. Y eso nos da un poco la dimensión en la cual nos estamos moviendo. Europa y la Unión Europea tienen que entender que América Latina ha cambiado, que no es el patio trasero de Estados Unidos y no va a ser el lugar donde la Unión Europea y sus empresas hagan lo que les dé la gana. Entonces tienen que tratarse entre unos y otros como igual. Y lo que yo no creo que se debe hacer es, ahora estamos cambiando la posición común contra Cuba, que por desgracia inició ese presidente que no quiero nombrar de mi país, al paso de Estados Unidos, como siempre, pero en cambio vamos a sustituir otra posición común contra Venezuela, utilizando además los derechos humanos de manera espuria, porque no se utilizan los mismos derechos humanos en México o en Colombia que en Venezuela. Bueno, después vamos a ir al tema de esa declaración paralela que puede haber sobre los derechos humanos la semana que viene. Gerard, tú que eres experto en cooperación, ¿cómo ha afectado la crisis económica europea en Latinoamérica, y empieza a haber un halo de esperanza o todavía se ve la recuperación europea como demasiado tímida? Bueno, personalmente no pienso que la crisis europea haya tenido mucho impacto sobre la vida de la gente en América Latina. Lo que veo es que la crisis en general ha impulsado, como decía, un modelo tanto en Europa como en América Latina donde la desigualdad está creciendo. Entonces, en ese sentido, no pienso que haya verdaderamente una relación entre la crisis y la situación en América Latina hoy día. Tal vez solamente a nivel de la cooperación se puede notar algunas nuevas orientaciones que se tomaron por razones económicas. Tal vez yo voy a dar dos orientaciones que nos preocupan bastante. La primera es, no nos parece adecuado cancelar la ayuda bilateral para los países de renta media, pero que tienen una tasa muy alta de desigualdad. No pensamos, hay más pobres en algunos países de renta media que en países pobres. Entonces no nos parece una medida adecuada en la cooperación europea en este momento. Y otra medida que, bueno, miramos con mucho cuidado es la integración más y más importante del sector privado en la cooperación en la ayuda al desarrollo. No digo que el sector privado no tenga algo que hacer en esto, pero hay que cuidar mucho porque, bueno, los intereses del sector privado no son los mismos que los intereses públicos, digamos. En ese sentido, bueno, ahora la supuesta recuperación económica acá en Europa no pienso que vaya a cambiar muchas cosas, porque se hace también a base de viejas recetas. No se ha aprovechado la crisis para cambiar o para reorientar un poquito el modelo, lo que hubiera podido también, influenciar la relación entre la Unión Europea y la CELAC. Si hay esperanzas de cambio, yo digo, es más y más en la toma de conciencia de los movimientos sociales en América Latina, en Europa también, de jóvenes, por ejemplo. Se ha visto en muchos países hoy día
que la sociedad civil, que la conciencia política está creciendo y está reclamando que se tome mucho más en cuenta las alternativas que propone a partir de sus experiencias diarias. Y eso me parece fundamental porque, bueno, tal vez no tiene nada que ver con la crisis, pero por lo menos tiene mucho que ver con la desigualdad. Hoy día se vio en muchos países de América Latina, pero también de Europa, nuevos movimientos que surgen, que tienen propuestas, y me parece importante que justamente se fortalezca la capacidad de estos movimientos de proponer sus alternativas y de ver si hay nuevos modelos que más respetan a la gente, a los derechos humanos y también, bueno, la naturaleza al futuro. Otro asunto que quería tratar es el del tratado comercial con Estados Unidos. Aide Castillo conoce muy bien este asunto. ¿Qué podemos esperar los europeos de la firma del TTIP? Usted que sabe ya cómo ha afectado en su región. Bueno, yo diría de que este tratado transatlántico de comercio es uno de los más ambiciosos a nivel mundial. Por la magnitud y eso. Creo de que los europeos y también el pueblo de Estados Unidos deberían de tener muchísima incidencia, primero para conocer qué es lo que se está planteando en ese tratado y en segundo lugar para analizar profundamente si lo que ofrecen realmente se va a cumplir, porque la experiencia de nosotras con los tratados de libre comercio en Centroamérica, en la región, no ha sido la óptima. Por ejemplo, yo veía que el presidente Obama decía de que probablemente con este tratado se va a aumentar en un 6% en Europa y en un 8%, digamos, todo lo que tiene que ver con las exportaciones totales. Nosotras ahora tenemos un ejemplo de que las exportaciones de Centroamérica, más bien en los últimos años, están empezando a disminuir. Tenemos un gran impacto en los recursos naturales, tenemos un gran impacto con el monocultivo. En realidad es que con el consenso de Washington, que inició desde finales de los 80, lo que ha venido es un desmantelamiento del Estado, y el mercado ha venido a sustituir completamente el rol de los estados. Y nosotras diríamos, no nos oponemos al desarrollo, pero tiene que ser un desarrollo donde el centro sea la persona, hombre y mujer, porque también hemos visto que el impacto de los tratados de libre comercio ha impactado mucho más en las mujeres. La feminización de la pobreza es terrible. Nosotros tenemos altas tasas de femicidio, de mujeres que son usadas como muleras para trasladar la droga de un lugar a otro porque no tienen acceso al empleo. Y la migración de Centroamérica hacia aquí, hacia España, nosotras tenemos comunidades enteras de mujeres que están viviendo aquí en España porque nuestros países no son receptivos ni están ofreciendo lo que los tratados de libre comercio dicen que han ofrecido: más igualdad, más empleo, protección de los recursos naturales, seguridad social. Entonces yo haría un llamado más bien al pueblo europeo, estadounidense, de ponerse listo y solicitar transparencia, información, discusión y, si es posible, un referéndum, porque creo que es el mejor ejercicio de la democracia. Para terminar este debate, me gustaría volver al asunto de que, aparte de esa declaración de Bruselas que firmarán los líderes en la cumbre UE-CELAC, también habrá un escrito paralelo en el que se querrá reafirmar la voluntad de la Unión Europea de estar comprometida con los derechos humanos y con la democracia. Yo quería preguntarles a los eurodiputados si creen que va a ser un aviso a navegantes a Cuba y especialmente a Venezuela. Javier. Europa y la Unión Europea habla de todo lo que pasa en el mundo y lo hace muy a menudo, y siempre han sido los derechos humanos un condicionante a sus relaciones también internacionales, y probablemente lo debería haber sido mucho más, y también ha cometido muchos errores la Unión Europea durante los últimos años especialmente. Pero es evidente que cuando se percibe que en un país hay un deterioro de los derechos humanos y de la situación política que vive el país, desde la franqueza, desde la honestidad, pero desde el respeto, de igual forma desde el respeto, se tiene que poder hablar las cosas, y especialmente en una cumbre de este tipo. Es verdad que la Unión Europea en muchas ocasiones ha hablado desde la sensación de superioridad moral hacia el resto del mundo, algo que no debe de hacer, no debería de hacer, y especialmente con Latinoamérica, que tenemos tantas cosas en común. Pero cuando se percibe en un país, y eso, varios actores internacionales, ONGs,
Amnistía Internacional. Eso ha pasado y lo están denunciando, como pasa en otros lugares, que también lo ha comentado, como pasa también en Colombia, como pasa en México, y que deberían merecer nuestra misma atención. Se debe de poder hablar con naturalidad, ¿no? Y eso yo creo lo que va a hacer la Unión Europea, pero sabiendo que sus relaciones tienen que estar pensadas de forma diferente en este siglo a las del siglo pasado, que tiene también que tener capacidad de empatía para entender lo que ha pasado políticamente en muchos países, que yo creo que se ha sido ciego al ver algunas de las cosas que han pasado muy relevantes, ¿no? Que han implicado a que parte de la población muy importante de esos países está absolutamente excluida de las instituciones, de las políticas públicas, y ha entrado dentro, ¿no? Y tener un análisis completo de esto que nos permita interrelacionarlos en un momento en donde todos estamos interrelacionándonos entre unos y otros, también América Latina con Europa. A mí me parece que es una torpeza, que es injerencista y, discrepando con amabilidad con mi tocayo, es falso. ¿Por qué razón? Porque cuando tú ves el párrafo que se está proponiendo sobre Cuba y el párrafo que se está proponiendo sobre Venezuela, no tiene ni punto de comparación. Y sobre Cuba aquí hablan continuamente y ahora han dejado de hablar. Ya no importan los derechos humanos en Cuba. Y en cambio en Venezuela sí. Entonces creo que es una torpeza, porque vamos a ir otra vez a un copresidente firme una cosa y otro copresidente firme otra, aún encima a la izquierda tendremos otro pronunciamiento, y creo que es una torpeza en este caso. Además, tú hablabas antes del Tratado de Libre Comercio. América Latina, yo fui testigo privilegiado, cambió a partir de 2005 en Mar de Plata, cuando se rechazó el ALCA. De ahí surgió el ALBA, UNASUR y posteriormente la CELAC. Entonces, un poco de mirarse, de ser un poquito más tranquilos y ver al otro de igual y no tratar de ingerirle, porque eso no nos lo hacen ellos sobre nosotros. Por lo tanto, no le devolvamos el neocolonialismo que parece que queremos tener otra vez. ¿Puedo decir algo sobre eso, Lara? Sí, cortito. Sí, cortito. Decirles de que nosotras como organizaciones de sociedad civil tenemos serias preocupaciones. No nos gusta el injerencismo, porque históricamente lo hemos tenido, pero creo que también tanto se violan los derechos humanos por parte de la derecha como de los partidos de izquierda. Ahora nosotros vemos una oleada en algunos gobiernos que se dicen de izquierda de perseguir a la sociedad civil, vemos militarización, vemos que la democracia se ha ido desvaneciendo completamente, reelecciones, falta de transparencia en los manejos de los fondos del ALBA, por ejemplo. A nosotros nos preocupa muchísimo la construcción de un canal interoceánico donde no hay ninguna transparencia en la gestión pública. Entonces yo creo de que hay que verlo, no si son de izquierda, son de derecha, sino que la clase política en general... Uso espurio sí, y del doble eso rasero, sí, o así todos es, o ninguno. exactamente. Porque si usted estuviera aquí y viera el trabajo sí, parlamentario y viera el trabajo de la Unión Europea, se daría de cuenta de la vara de medir que se tiene sobre México o que se tiene sobre Colombia, o ahora el país más violento del mundo, que es Honduras, después de un golpe de Estado, que no había ningún expresidente español ir a defenderlo, que sobre los estados o los gobiernos que se quiere cambiar. Por lo tanto, o todos o ninguno. Y es a lo que me refería yo. Javi, la última... Yo creo que es torpe en ocasiones, y además se pone el foco en algunos sitios y luego no en otros. Y eso es cierto. Dicho esto, no justifica lo que está pasando en algunos países. Pero estábamos hablando de la cumbre UE-CELAC. Por supuesto, y entonces yo lo que digo es, yo creo que no justifica que nos preocupe que si comparamos en lo que ha pasado durante los últimos meses, en algunos sitios ha habido un deterioro, yo creo que claro, y desde la tranquilidad y la honestidad es bueno que nos digamos las cosas, claro. Como también pasa Con en todo Europa. El respeto, yo lo he dicho desde el principio. Sí, por supuesto, y como también pasa en Europa, como también hay deterioro de derechos humanos en algunos países, producto de la desigualdad, y esto está pasando, que nos lo hablemos. Nosotros hemos tenido secuestros, cárceles secretas, a los inmigrantes los metemos en centros sin cometer ningún delito. Y en el Parlamento Europeo hemos hablado de eso, y hemos hablado de Estados Unidos, y hemos tenido debates sobre eso, y hacemos muy bien hablar también. Creo que en el fondo no para estamos todos gobiernos, bastante de acuerdo, y me quedo con eso. Quiero dar las gracias por estar aquí a Gerard Karlhausen, también a Aide Castillo y por supuesto a Javier López y a Javier Couso. Muchas gracias a los cuatro. Y a ustedes les recordamos que pueden seguir toda la actualidad comunitaria en www.eurof.com.